Bendiciones a todos los que están conectados en estos momentos viendo nuestra transmisión, viendo nuestro servicio hoy dominical, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en donde quiera que estés, cualquier rincón del mundo. Sabemos que aquí en Panamá, por la cuarentena que tenemos, todos estamos en casa, pero donde quiera que nos estés sintonizando, en cualquier país, cualquier otra nación, país, nación, ciudad, donde quiera que estés, recibe bendiciones abundantes de parte de toda la gran familia de Roca de Vida Panamá, y saludos a toda la familia de Roca de Vida. Me gozo de ver que están aquí conectados, recibiendo la palabra. Vamos a orar al Señor un ratito, vamos a poner 2 canciones para que tengan tiempo de acomodarse, de buscar sus implementos. Hoy vamos a tener Santa Cena ahí donde estén. Tenemos jugo de uva, tranquilos, y tu galleta, tu pan, y vamos a tener Santa Cena, comunión ahí donde estamos, cada uno en un solo espíritu. Vamos a tener un rato así brutal en la presencia del Señor. Puede ser con cualquier tipo de jugo. Si no tienes jugo, con agua, no importa. El asunto es aquí que estemos celebrando y que tengamos la comunión juntos en familia. Así que vamos a orar, recibir esta palabra, esa gente que necesita ahorita mismo una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de ánimo, de exhortación. Este es el momento indicado entonces, y este es el mensaje que queremos compartir. Saben que hemos estado hablando de la fe, hoy vamos a hablar de la fe, hoy vamos a hablar de la obediencia, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Así que vamos a orar, ahí donde ustedes se encuentran. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu está en cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos, Señor. Tú no tienes límites, Señor, de distancia ni de tiempo. Señor, para ti el mundo entero es una molécula, Señor. Para ti, Señor, no hay límite de ninguna clase. Y aquí estamos reunidos, cada uno en un rincón, Señor, de diferentes partes de esta nación y de este mundo, pero como hijos e hijas tuyas, Señor, uniendo nuestras voces al unísono, adorándote, exaltándote, levantando tu nombre en alto, Señor, porque no hay nadie que merezca la honra y la gloria más que tú. Señor, tú eres bueno y eres maravilloso. Diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y gracias a ese sacrificio podemos estar hoy ante ti, clamando como hijos, Señor, herederos de esa promesa, hijos tuyos, Señor, con ese espíritu de adopción. Padre, que donde quiera que estemos podamos levantar nuestras voces, Señor, y podemos clamar a ti sabiendo que nos escuchas, sabiendo que te complaces en escucharnos, Señor, y que conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor, lo que nosotros pedimos y clamamos a ti, Señor, tú lo cumples. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento tu Espíritu Santo viaje, Señor, a la vez del sonido de mi voz, a la vez, Señor, que viajan los acordes y los sonidos de esta alabanza de oración que vamos a cantar. Que tu Santo Espíritu, Señor, se haga manifiesto en cada uno de esos hogares, en cada uno de esos lugares. Que cada persona que está escuchando esta transmisión, Señor, en vivo o más tarde, que pueda sentir en carne propia, en su propio ser, ese abrazo tuyo, ese amor del Padre que tanto necesitamos sentir en este momento, Señor. El mundo necesita amor, ese amor tuyo, Señor. Ayúdanos a hacer extensivos ese amor, para que las personas sepan, Padre Santo, que no es religión, que no es palabrería del mundo lo que compartimos. Estamos tratando de compartirte a ti la verdad que salvó al mundo, Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Nos levantamos como iglesia en contra de todo espíritu de temor, de incredulidad, de duda, Señor. Padre, nos levantamos y tomamos autoridad en este momento y proclamamos, Señor, que tu nombre, que es sobre todo nombre, será exaltado y glorificado en este momento. Padre, que tu palabra resuene en cada oído, que quede tatuado en nuestros corazones, que tu propósito en nuestras vidas se cumpla, Señor. Padre, y que después de haber escuchado esto, Señor, no quedemos iguales, que seamos transformados por el poder de tu palabra, que esa presencia tuya, Señor, descienda en cada lugar y sature esos rincones y esas habitaciones. Trae, Señor, libertad al cautivo. Trae sanidad al enfermo. Sana esos cuerpos, esos espíritus, esas almas, esos corazones, esas mentes. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Trae restauración. Trae descanso al cansado.
Levanta aquel, Señor, que tiene su mirada, Señor, que tiene su mirada puesta abajo, Señor. Aquel que está decaído, aquel que está cansado, agotado, entristecido, desesperado. Trae la esperanza tuya y esa paz, Padre, que tú nos has prometido. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, recibe esta alabanza y esta adoración como un perfume agradable ante tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gracias, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería. Vamos, iglesia, ahí donde te encuentras, canta esta canción que tú te la sabes, cántala conmigo. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. ¡Vamos, iglesia! Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, Que te escuchen los vecinos. sin querer nada más que escucharte hablar. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchando hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo
escucharte, Señor. Quiero escuchar tu voz. Queremos oírse, Padre. Gracias, Señor. Podría estar ante ti, escuchándola, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, levantas tus voz, Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Quiero escucharte. Dale a Cristo ese aplauso. Dale a Cristo ese aplauso. Así es. Ahí donde estás en tu casa, apláudele al Señor. Dale un aplauso de alabanza, porque Dios es bueno, es grande, es maravilloso y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, todo el tiempo. Gracias, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Hace calor y hay brisa, pero uno siente el calor porque sabemos que la presencia de Dios está aquí. Sabemos que el Señor está en el medio de su pueblo cuando la alabanza, la adoración está. Y no importa dónde tú estés, estamos en un solo espíritu. Estamos adorando y alabando al Señor y sabemos que su presencia se hace manifiesta. Así que, wow, ok. Estamos aquí, estamos transmitiendo solamente en Facebook en este momento. Me gozo que estén todos en línea. Los extraño, como no tienen idea. Los extraño de sobremanera. Quisiera estar pronto en la iglesia con ustedes, abrazándolos y hablando ahí, pudiendo enseñar con todos ustedes juntos. Dios sabe cuánto lo deseo y cuánto los quiero. Pero bueno, estamos aquí sometidos más que nada, todos juntos en esta situación. Pero estamos sacando lo mejor de esto y estamos predicando el Evangelio, estamos buscando el rostro de Dios. Donde quiera que estemos no vamos a parar. Sorry si se sale de enfoque y todo lo demás, pero entre la iluminación y la tarde que estamos y yo que me muevo, se sale un poco de foco, pero téngame paciencia. Estamos aquí probando cosas nuevas para que ustedes puedan recibir la palabra como es. Así que, como saben, hoy tenemos Santa Cena, comunión en sus casas. Espero que todos ya tengan los implementos. Si no, tienes unos minutos para pararte, ir a la cocina y buscar todo. Y bueno, yo la verdad es que me gozo. Los testimonios no se han detenido. Yo espero que todos los estén acumulando. Uno así rapidito para compartir. Sabemos que tenemos un miembro de la iglesia que está trabajando con una persona que fue diagnosticado positivo de coronavirus, y a pesar de que su jefe fue diagnosticado positivo, a pesar de que ellos estuvieron en contacto y todo lo demás, esta persona hoy en día está sano, no ha sido diagnosticado de nada, todo lo contrario, está saludable, está con su familia. Así que sabemos que el Señor está guardando las vidas de sus hijos e hijas, sabemos que el Señor se está moviendo, sabemos que Dios es fiel, sigamos teniendo confianza en Él, sabemos que en el medio de esta circunstancia el Señor se va a glorificar y va a utilizar todo esto para que podamos compartir su palabra y podamos compartir su amor con otras personas. Así que, bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Ahí donde ustedes se encuentren, saquen su Biblia, saquen la aplicación. Si no tienen la Biblia, siéntense al lado de un cristiano, arrepiéntanse, vayan, desempolven esa que tienen abierta con el Salmo 91 ahí en la sala, cogiendo polvo ahí, el Salmo 91 abierto. Va, sácala. Vamos a leerla hoy un poquito y vamos a hablar sobre la fe. Hemos estado hablando todo este tiempo de la fe, todas estas semanas hemos estado hablando de la fe y hoy no se queda por fuera, a pesar de que estamos ya en el mes de abril. El Señor me dio este mensaje para compartir con ustedes y es un mensaje que voy a compartir con mucho amor y con mucho cariño. Yo sé que este es una prédica, uno de esos mensajes de pocos amenes, así que de pronto nos conviene que estemos acá y que no pueda ver la cara de la gente cuando me mire así porque no le gustó lo que dije. Pero bueno, vamos a hablar sobre las manifestaciones de la fe. Vamos a hablar sobre cómo la fe se hace manifiesta. Hemos estado hablando sobre caminar en la fe y todo lo demás, pero vamos a hablar sobre uno de los tipos de manifestaciones en la fe de los que más habla la Biblia. Dice la palabra que Abraham fue el padre de la fe.
que creyó y porque creyó, eso le fue contado como justicia. Pero, ¿cómo sabemos que creyó? ¿Cuál es la señal más clara y más evidente de que Abraham creyó? Ok, vamos a ver un poco eso. Voy a bajar aquí, sorry, disculpen que estoy haciendo aquí. Eso. ¿Cómo sabemos que creyó? Bueno, sabemos que creyó porque la principal señal o la señal más rápida de creer es la obediencia. Es cuando obedecemos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que uno agarre y uno diga, sí, que yo creo, si cuando Dios nos manda a hacer algo, no obedecemos y hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Entonces, sabemos de que Abraham creyó porque Abraham obedeció a Dios, obedeció la palabra del Señor. Y cada vez que Dios lo mandaba a hacer algo, la reacción inmediata de Abraham era encaminarse o comenzar a hacer lo que Dios le había dicho que hiciese. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estuvimos hablando de cómo el Señor le pide que sacrifique a Isaac. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Al día siguiente, preparó su burro y arrancó. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra fe se hace manifiesta a través de nuestra obediencia. Sí, porque si Dios nos manda a hacer algo y nosotros no obedecemos, eso solamente es señal de una o de otra cosa. Uno, o que no creemos, o dos, que sí creemos pero no obedecemos. Entonces, la primera es incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la segunda es credulidad, pero es desobediencia, rebeldía. Entonces, igual estamos en Bosnia. Entonces, cuando Dios nos envía a hacer algo, nuestra reacción principal o primordial o inmediata, que la reacción que más denota nuestra fe es nuestra obediencia a lo que Dios nos está mandando a hacer. Paz, pero si el Señor me manda a hacer algo que yo no quiero, no sé, le podemos preguntar a Jonás qué fue lo que sucedió cuando el Señor lo mandó a hacer algo que él no quiso hacer. Nosotros escogemos cómo reaccionamos al Señor, pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Así que podemos escoger que se cumpla en nosotros y con nosotros, o que se cumpla de otra manera y que eso nos ponga en problemas con el Señor. Entonces, la obediencia manifiesta nuestra fe. O sea, mi obediencia hace que lo que yo crea se haga físico, se materialice. Claro, porque de nada sirve que yo diga que es que Dios me dijo que yo tengo el don de sanidad. Pero si no obedezco y voy y oro por los enfermos, nunca voy a ver ese don manifestado. Nunca voy a ver en acción eso que Dios me ha dicho que tiene para mí y que quiere que yo haga. ¿Verdad? Entonces, la manifestación de la fe, o una de las grandes manifestaciones de la fe, es la obediencia. Es cómo yo voy a reaccionar a aquello que Dios me está diciendo que vaya y que haga. ¿Por qué es esto importante? Porque en estos tiempos de la pandemia son cada vez más los cristianos, creyentes, hermanos en la fe, que están en zozobra, que tienen miedo, que tienen temor, que tienen desánimo, que están con ansiedad. Y yo le pregunto a todas esas personas que están pasando por eso en estos momentos, ¿cuántas series de Netflix ya viste durante este tiempo? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántas películas? ¿Cuántos libros te has leído? ¿Cuántas noticias estás viendo? ¿Cuántos memes estás compartiendo? ¿Cuántos fake news estás leyendo y estás compartiendo? Porque si nosotros leyéramos nuestra Biblia más con detenimiento y en realidad nosotros creyéramos lo que estamos leyendo, y esto lo estoy diciendo con mucho amor como cristiano, porque yo también soy cristiano, como saben, nos daríamos cuenta de que la Biblia, uno de los mandamientos que más se repite es el de no temer. Confiar, no tengas miedo, no dudes, no temas. Entonces, si ese es uno de los mandamientos, hay gente que dice que se repite 365 veces en la Biblia, otro dice que 180, otro dice que 220, depende de la traducción, pero si es una de las palabras, uno de los mandamientos después de dar, que más se repite en la Biblia,
donde el Señor nos manda, nos encomia, nos exhorta, nos prohíbe, nos dice que debemos de creer, ¿por qué no estamos creyendo? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la zozobra? ¿Por qué la desesperanza? ¿Por qué? Y este es el momento que nosotros como creyentes y como cristianos nos autoanalicemos y veamos cuál es el tipo de información con el cual nos hemos estado alimentando en estos momentos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos oyendo, estamos viendo, estamos leyendo? ¿Cuál es el tipo de información que le hemos dado a esta computadora que tenemos que se llama cerebro? Porque la realidad es que si nosotros obedecemos lo que dice la palabra, nos vemos forzados a no tener miedo y a tener que confiar en Dios. Entonces, tú me dices, ¿pero cómo yo hago eso? Bueno, es que hay un tema de que hay una combinación de dos cosas. Aquí hay un tema de falta de fe y desobediencia. Vamos a decir de que tú, en efecto, tú no quieres tener miedo. Yo sé que tú no quieres tener duda y tener miedo y tener zozobra, ni mucho menos. Entonces el tema no es desobediencia. Porque desobediencia fuera de que tú supieras algo, tuvieses una orden y tú decidieras no hacerlo. El detalle es que aquí tu desobediencia es producto de que en lo profundo, en el fondo, tal vez no tengas suficiente fe en Dios, en lo que ha hecho en tu vida. Entonces, yo podría tomar toda esta prédica para recordarte todas las cosas buenas que ha hecho Dios, todos los mensajes y todas las promesas que hay en la palabra, de lo que Él quiere hacer por ti, de cómo Él cómo te ha dicho que no te va a abandonar, no te va a dejar, va a estar contigo, el fuego no te va a quemar, donde si pasas por el agua no negarás, no te ahogarás. Pero yo creo que esto debe ser más como una llamada de atención a mis hermanos, hermanas, al pueblo, de que esta es una prueba que Dios está permitiendo que suceda para ver dónde está el corazón de su pueblo. Para ver si realmente confiamos en Él y le creemos como decimos que creemos, o en lo profundo realmente no hemos terminado de creerle. Porque ahora mismo, con tanta gente en tanta necesidad y con tanta zozobra y con tanta necesidad de escuchar una voz de aliento, de exhortación, ¿cómo podemos nosotros, el pueblo de Cristo, darle esa exhortación a la gente si nosotros no tenemos esa paz? ¿Cómo darle? Es como manejar un carro en empty y pretender parar y darle gasolina a alguien que se quedó sin gasolina. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Esa paz que nosotros no tenemos no la podemos dar a otros. Tenemos que empezar buscándola. Y la única forma que podemos encontrar esa paz es si nosotros podemos finalmente entender, racionalizar o decirle, o que nuestra mente comprenda, nuestro corazón se alinee con todas las buenas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, de todo lo que nos ha librado, de dónde nos ha sacado, todo lo que ha hecho Dios y la forma tan grandiosa que hemos visto los milagros de Él en nuestra vida. Y si hasta aquí nos ha traído, si todo esto lo ha hecho, si la palabra dice que para aquellos que aman a Dios todo obra para bien, ¿por qué tengo temor? ¿Por qué tengo duda? ¿Por qué estoy desanimado? ¿A qué le temo? ¿A la enfermedad? Él dice, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Dice la palabra que Jesús murió en la cruz de Calvario, que por sus llagas fuimos sanados. Cada latigazo, cada golpe que Él recibió fue para que nosotros no tengamos enfermedad. Sino que nos teme, lo que tenemos es a que podemos perder nuestro trabajo, nuestra provisión económica. Pues recuerda que Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Él es nuestra provisión. Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro estandarte. Él es todo. Y este es el momento en el que el Señor ha permitido que cosas sucedan para ver dónde está el corazón de su pueblo realmente. ¿Dónde está tu fe? Tu fe está en aquel Dios que tú le dices a todo el mundo que tú le sirves y en el que tú crees. O tu fe está en todo lo que el mundo allá afuera está diciendo, que esto es que el mundo no va a ser igual, que te vas a morir, que no puedes abrazar a la gente, que no puedes, una serie de cosas, que no puedes adorar a Dios, que no puedes. Mira, estamos viviendo una situación en la que nosotros tenemos que entender de que lo que está pasando a nuestro alrededor no es un accidente y no es una casualidad. La gente, todo el mundo dice, todo se va a poner mejor. Las cosas no se van a poner mejor. El hecho de que mañana se encuentre una cura o mañana se resuelva el problema de la pandemia no significa que las cosas se van a poner mejor, porque la Biblia dice que todo va a empeorar y tiene que empeorar para que pase lo que tiene que pasar, la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, tenemos que entender que en estos tiempos debemos ser muy sabios de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que ser obedientes, sí, obedientes a la voz del Señor. Tenemos que ser obedientes a lo que su palabra dice, a tener fe, a confiar en Él, a depositar nuestra confianza en aquel que es fiel, que su palabra no cambia, que no se arrepiente ni cambia de pensamiento. Y apegarnos a eso.
Este es un momento, yo lo estaba diciendo el otro día, donde mucha gente ha compartido ese versículo de Isaías de métete tras tu puerta, cierra, escóndete, deja que la ira de Dios pase. Pero ¿qué estamos haciendo mientras estamos escondidos? ¿Ah? Eso me recuerda a cuando el Señor le dijo a Moisés, te voy a meter aquí, métete aquí en la grieta de esta piedra. Y Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. Esa palabra nos está llamando a buscar refugio en Él, a buscar su rostro, a buscar su presencia, a tener una relación con Él como nunca antes la hemos tenido, a ser obedientes. ¿Por qué? Porque si tenemos esa relación con Él y buscamos esa presencia como nunca antes la hemos buscado, vamos a tener el valor que nunca antes tuvimos. La palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, Él nos ha dado espíritu de amor, de dominio propio y de poder. Entonces, si lo que estás pasando es por desánimo, por tristeza, por soledad, por depresión, por una serie de cosas, quiero que sepas que esa no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que te sientas bien, que estés tranquilo. La palabra dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Si tú estás viviendo en temor, si hay temor en tu vida, en tu corazón en este momento, significa que tienes que buscar de Dios, tienes que meterte con Él porque algo no cuadra. Y no te quiero jugar, no estoy diciendo, pero seamos realistas. Todos sabemos, todos los que estamos escuchando esto nos hemos dado cuenta, hemos llegado a la conclusión de que cuando buscamos la presencia de Dios, la atmósfera es transformada. De que cuando uno adora, alaba al Señor, todo a nuestro alrededor cambia. Todo. El miedo se va, la tristeza se va, la depresión se va. Un montón de cosas suceden que normalmente no hubiesen sucedido. Eso lo sabemos. Ya lo hemos visto. Entonces sabemos de que si estamos pasando en una situación en la que nos encontramos con miedo. Miren, a mí me ha pasado que en algún momento, de repente, en mi vida como cristiano, en mi vida como creyente, yo recuerdo, incluso lo he enseñado y prediqué al respecto. Hubo momentos en que de pronto sentía que me quería dar ansiedad. Y yo decía, pero ¿yo por qué siento ansiedad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué yo siento esta zozobra, esta ansiedad de pronto? ¿Por qué siento este temor? ¿Y qué era? Era que a lo largo de esa semana mi tiempo con el Señor había decaído. No estaba pasando suficiente tiempo en la presencia de Dios. No estaba adorándolo, alabando o leyendo la palabra, orando, conversando con Él como normalmente debemos hacerlo. ¿Y qué sucede? Que cuando uno se aleja de esa presencia, cuando uno no está conectado a la fuente continua que nos alimenta, que nos restaura, que nos da ese poder, cuando nuestra jarra está vacía y no estamos buscando de la fuente del agua viva, nos secamos. Estamos dando y dando y dando, estamos orando por los demás, estamos ministrando, estamos haciendo tantas cosas en nuestra vida que nos secamos. Y si no buscamos reconectarnos, si no buscamos esa presencia, pues entonces el enemigo se aprovecha. Y esto es una guerra espiritual. Yo lo dije el otro día y lo mandé, tengo un video que subí hace unos días donde estábamos hablando de cómo la guerra espiritual, uno de los principales campos de batalla es la mente. Nosotros tenemos que entender como creyentes, como cristianos, de que el hecho de que seamos salvos o hayamos hecho la oración de fe no significa que no van a haber ataques, no van a venir ataques a la mente, que no vamos a tener pensamientos que no, porque recuerda que tu mente no es salva, el que eres salvo eres tú, tu alma. La mente va a venir y va a tirarte pensamientos, ideas y cosas, y es una batalla constante, es una guerra constante. No importa que tanto tú vayas a la iglesia, no importa que tanto tú leas la palabra, en todo momento de tu vida, en algún momento la mente, el enemigo va a tratar de plantar pensamientos en tu cabeza para que dudes de Dios, para que tomes decisiones que no son las correctas. Y si tú me dices, bueno, pastor, está exagerando, hello, el Señor en el desierto, recuerda que el enemigo se le apareció y no se le apareció en pensamiento. El enemigo vino y le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de poner en duda su identidad como hijo, su herencia, su poder, su majestuosidad, que Él era el Mesías. Así que el enemigo, si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más podemos esperar que Él no lo haga con nosotros? Que ponga pensamientos en nuestra mente. Por eso nuestra obediencia es ¿cuál? Hacer lo que dice la palabra de Dios. Buscarlo en espíritu y en verdad. Orar, leer, buscar en oración su rostro. Decir, Señor, mira, si tú hasta ahora, y es lo que estaba diciendo hace un rato, estás viviendo con temor, estás viviendo con pensamientos suicidas, con pensamientos de desánimo, de rechazo, una serie de cosas. Si hasta ahora lo único que has estado viendo es Netflix y videos de esto y videos de aquí y películas y series y no sé qué, si hasta ahora no te ha funcionado lo que has hecho igual toda tu vida y hasta aquí te ha traído,
Prueba algo diferente, prueba algo distinto. Aprovecha que tienes este tiempo para tener una relación personal con el Señor. Aprovecha que tienes este tiempo para conocer a ese Dios que tanto has buscado conocer, pero que has buscado en los lugares equivocados. Este es el momento para orar, para decirle: Señor, si tú existes realmente, revélateme, yo quiero conocerte. Y créeme que ahí donde tú te encuentres, el Señor se te va a revelar. Vas a saber quién es Dios. Entonces, tenemos que ser obedientes a lo que dice Dios. Tenemos que ser precavidos también. Y el temor, miren, la gente piensa que la valentía es contrario del temor. La valentía no es contraria al temor, ni el temor contrario a la valentía. No son opuestos. No. El miedo no puede ser opuesto a la fe. Miedo y fe no son opuestos. ¿Por qué? Porque miedo es fe, pero puesta en el asunto o en la cosa o en la persona equivocada. Para tú poder tener miedo, tienes que tener fe, pero tienes tu fe enfocada en lo que no es. Ese es el detalle. Lo contrario a temor no es fe, es amor. Es el amor de Dios, es el amor que echa fuera todo el temor. Así que si tú estás teniendo temor, si estás teniendo miedo, busca ese amor perfecto. Prende tu alabanza de tu adoración. Busca al Señor, ora y vas a ver cómo ese temor se tiene que ir. ¿Por qué? Porque si estamos hablando y reconocemos que el temor es del enemigo, que el temor no es la voluntad de Dios, y sabemos que donde hay luz no puede haber oscuridad, cuando tú oras, cuando tú alabas, cuando tú clamas a Dios, la oscuridad tiene que irse porque la luz se hace presente. En ese momento en que la luz se hace presente, no puede quedar ningún rasgo de oscuridad. No puede haber tristeza, no puede haber depresión, no puede haber desánimo, no puede haber pensamiento suicida, no puede haber muerte, no puede haber nada de lo que hasta hace poco te había estado quejando, te había estado atormentando. Entonces, ¿por qué es tan importante la obediencia para Dios? La obediencia es importante a Dios porque Dios dice que Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. Sí, y aun en estos tiempos cuando hay tanta gente que va a hacer un sacrificio, que no va a comer esto, que no va a comer lo otro por sacrificio, que voy a caminar aquí o voy a caminar allá, en estos momentos donde estamos viviendo tantas situaciones donde la gente está buscando de Dios, pero está buscando de la forma incorrecta. Y miren, y no es por hablar mal, no es por juzgarlo, porque la gente está buscando de la forma que le han enseñado. Pero lo que está sucediendo a nuestro alrededor denota que la gente tiene hambre de Dios y quiere buscar de Dios. Y puede decir, entonces ahora y tú sabes, tú eres el único que tienes la verdad. Bueno, es que la Biblia es nuestra verdad. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, que lo que dice ahí es verdad y por consiguiente es como nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida. Por consiguiente, esa es nuestra autoridad máxima. Entonces, en estos momentos, cuando hay tanta gente buscando de Dios en las formas incorrectas, en la forma con hambre, con necesidad, este es el momento de entender de que la obediencia es más importante que el sacrificio. No solamente lo dijo Samuel, se lo dijo al rey Saúl en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si ustedes recuerdan, el Señor le había dicho al rey Saúl que tenía que acabar con un pueblo entero, con la gente, con el ganado, con todo. Y cuando Samuel llega a donde está el campamento, donde había terminado ya, donde habían vencido, escucha que había animales y había un montón de cosas con lo que la gente se había quedado. Y él le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, no, es que esto lo agarramos para presentarle sacrificio a tu Dios, le dice Saúl. Y Samuel le respondió, en 1 Samuel capítulo 15, 22, le dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. No importa cuánto sacrificio le podamos presentar a Dios. Dios no está interesado en sacrificios. Dios está interesado en nuestra obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso el rey David lo dijo en los Salmos. En el Salmo 51:6, ¿qué dice? El Salmo 51, versículo 6 dice, no deseas sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue establecido como un medio de pago
de enmienda. Fue un atonement, fue para pagar, para expiar nuestros pecados. ¿Qué significa? Que si hay sacrificio, tuvo que haber falta, hubo pecado. El Señor lo que prefiere es que tú pecar para que entonces no tengas que ir a hacer un sacrificio para entonces pagar por ese pecado que cometiste. Ese es el detalle. Por eso es que la palabra dice que Dios prefiere obediencia que sacrificio, porque donde hay sacrificio denota que hubo falta, que hubo pecado, que hubo... El Señor no hizo su creación y en ese entonces los sacrificios eran de animales. Dios no hizo su creación, Dios no creó toda la hermosura a nuestro alrededor y los animales para que fuesen, para que tuvieran que dar su vida por los pecados y las faltas de nosotros, su pueblo. Eso tuvo que ser implementado, por así decirlo. Dios tuvo que poner el sistema de la expiación a través del sacrificio para que nosotros pudiésemos enmendar o expiar nuestros pecados a través de un sacerdote para que pudiésemos entonces ser libres de esa falta. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo sacrificio que se hace hoy en día se está tratando de hacer para reemplazar el sacrificio que se hacía en ese entonces con animales o con seres vivos. Recordemos que el último sacrificio que se hizo, el cordero inmolado, el más grande sacrificio que se hizo, lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. Él es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo estoy haciendo un sacrificio para agradarle a Dios, yo estoy dejando ver que el sacrificio que Él hizo, que Jesús dio su vida, no es suficiente. Que yo todavía tengo que hacer más cosas para poder ganar su amor, su gracia, la salvación y que mis pecados sean perdonados. Porque que el unigénito de Dios, el verbo hecho carne que caminó entre nosotros, que dio su vida, que fue vituperado, que fue golpeado, que derramó su sangre por nosotros, de pronto no es suficiente. Yo tengo que dar más, yo tengo que... Y ante los ojos de Dios eso no está bien. Por eso es que Él dice obediencia. Por eso es que la obediencia es tan importante. La obediencia denota fe, denota que confiamos en el Señor. Pero la obediencia también denota de que nosotros queremos vivir las cosas bien y que no estamos confiando en que hay un sacrificio entonces que podemos hacer para entonces expiar. Nosotros ya no vivimos en esa ley. Ya no vivimos bajo el sacrificio, bajo que no va a comer carne el viernes porque esto, porque lo otro, porque me voy a sacrificar con Dios, ante Dios. Es más, el ayuno no es un sacrificio que nosotros hacemos para agradarle a Dios. El ayuno es un sacrificio que nosotros hacemos para nosotros poder escuchar mejor a Dios, para humillarnos, para poder humillarnos ante la presencia de Dios y poder escucharlo, poder alinearnos con su presencia, poder matar o poder rebajar o poder acallar un poco esa carne nuestra que le gusta el chicharrón y que le gusta la rumba y que le gusta esto y que le gusta tantas cosas, y poder hacer, cállate de la boca, que yo quiero escuchar la voz que tengo que escuchar. Quiero escuchar al Espíritu Santo y no quiero escuchar mis sueños de chicharrón o de poroto o de dulce o de galleta o de lo que sea. Entonces, realmente no estamos haciendo un sacrificio para agradar a Dios en ese sentido. Estamos haciendo un sacrificio porque nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, porque Dios vale la pena escucharlo, estar alineado con su voluntad, poder orar alineados con su propósito para nuestras vidas. Por eso hacemos el ayuno. Ese es el tipo de sacrificio que estamos haciendo. Dios no quiere sacrificio para agradarle. Dios no quiere sacrificio para pagar por nuestros pecados y nuestras deudas. Dios no quiere que le demos al pobre porque estamos repagándole lo que hizo. Lo que Él hizo no lo podemos pagar. No hay nada que podamos hacer para repagar lo que Él hizo por amor por nosotros. Lo que podemos hacer es obedecerle. De esa forma estamos, de cierta parte, estamos honrando lo que Él hizo. Entonces, miren, como dije, donde hubo sacrificio hubo falta. Y van a haber pruebas. Van a haber pruebas. En este momento estamos viviendo una prueba porque Dios quiere conocer nuestro corazón. Dios en este momento está conociendo el corazón de la iglesia suya. ¿Cuál es la posición de su iglesia? Y ustedes me pueden decir, pastor, pero ¿cómo tú me vas a decir que el Señor está probando y está permitiendo esto para conocer el corazón de la gente? Miren, yo les voy a decir algo. Si ustedes leen, si podemos leer a Abraham, que estuvimos hablando sobre Abraham la semana, hemos estado hablando sobre Abraham bastante. Cuando Abraham, es más, preguntémosle a Abraham si el Señor te manda a hacer cosas para probar tu corazón. Porque uno siempre dice, bueno, es que Dios conoce mi corazón. Esa es una de las excusas más gallas y más comunes que usamos
cuando Dios nos manda a hacer algo y cuando no obedecemos. Es que Dios conoce mi corazón. Es que Dios conoce mi corazón. Sí, también conocía el corazón de Abraham y aún así lo mandó a sacrificar a su hijo. Y no bastó con que Abraham saliera al día siguiente en el burro. Tampoco bastó con que llegara al pie del monte ni que empezara a subir con la leña. No bastó que su hijo le preguntase dónde estaba el cordero, sino que llegó, empuñó el cuchillo y lo levantó. Y en ese momento, cuando estaba completamente preparado y listo en su mente, en su corazón, para proceder, aún sabiendo y creyendo que Dios le iba a devolver a su hijo, en ese momento el Señor le dijo: detente, ahora sé que tu corazón me ama y que no me vas a negar nada. En ese momento dijo: pero si el Señor conoce el corazón mío, pero también conoció el de Abraham y le dijo: y ahora conozco tu corazón. Y es que Abraham tenía que saber si él estaba dispuesto a llegar tan lejos como Dios le iba a decir que llegara. Y este es el momento. Sí, exacto, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. El corazón del hombre es engañoso y nosotros podemos decir que Dios conoce nuestro corazón, pero ni nosotros mismos conocemos nuestros corazones. Ni nosotros mismos conocemos realmente nuestro corazón. Porque muchas veces, que estoy enamorado, que esto, que lo otro. El corazón es engañoso. Pero Dios permite, en este momento hay una prueba. En estos momentos el pueblo de Dios está pasando por una prueba para ver cómo reacciona. Dios quiere conocer tu corazón en este momento. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Pastor, hay que obedecer toda autoridad. Tenemos que estar guardados como iglesia, no podemos salir, no podemos hacer esto. Miren, y ese es un tema que yo quiero hablar. Y porque es parte de esto la obediencia. La palabra dice en Romanos 13:1 que hay que obedecer a toda autoridad porque toda autoridad nos es dada por Dios. Que tenemos que someternos a las autoridades. Y eso es verdad, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué hacemos cuando la palabra o la autoridad nos manda a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando la ley nos dice que debemos hacer cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo y con las cuales nos sentimos que Dios nos dice lo opuesto? ¿A quién obedecemos? ¿Qué hubiese pasado si la familia que guardaba a Ana Frank le hubiera hecho caso a lo que en ese momento era legal? Y uno dice: pastor, pero es que no podemos comparar una cosa con la otra. Sí podemos comparar una cosa con la otra. Porque Ana Frank, su vida humana, su integridad estuvo en peligro. Pero hay gente allá afuera que su vida eterna está en peligro. Que se mueren y se van para el infierno. Y esas vidas también valen. Y hay mucha gente que en estos momentos, cristianos, creyentes, en lo que sea que crean, están demostrando la miopía que tenemos como iglesia. De cómo muchas personas han entrado en una posición de comodidad, donde la iglesia es para mí, para escuchar una palabra chévere, para sentirme animado, para buena música, buen ambiente y buen todo, y nos hemos olvidado lo principal, que son las almas allá afuera. Nos hemos olvidado de qué se trata esto en verdad. Hace unos días el pastor Ronnie Howard Brown, un pastor de Sudáfrica que tiene una iglesia en Florida, abrió la iglesia y la mantuvo abierta a pesar de que el estado de Florida había dado la orden de que la iglesia había que cerrarlas. Y yo compartí en las redes para que oráramos por él porque después fue arrestado. Y cuando ustedes escuchan ese mensaje, ustedes pueden escuchar con claridad cuál es el espíritu y cuál es el corazón que tiene ese hombre. Y ese hombre tiene un corazón que está alineado con la voluntad de Dios. Y él no abrió la iglesia para que las personas puedan ir a sentarse cómodos a escuchar al pastor predicar. Él abrió la iglesia porque allá afuera hay gente que tiene hambre y necesidad de buscar de Dios y que la internet no es suficiente. Gente que jamás va a escuchar esta prédica, jamás va a escuchar un post tuyo, ni va a ver un video que le mandaste de Billy Graham ni nada, pero que el Espíritu Santo los va a llevar y los va a meter en una iglesia para que escuchen y para que reciban de Dios. Y ese día se salvaron como 50 personas. Y esas personas le entregaron su vida a Jesucristo, que es lo que importa. Y ese hombre fue arrestado por predicar la palabra de Dios, por mantener la iglesia. Sí, violó la ley humana. Sí, había un montón de gente allá adentro que no debieron estar porque nadie le dijo a esa gente que fuera. Pero yo te voy a ser honesto. Si a mí me dicen hoy que la iglesia está abierta, yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque para mí el cristianismo no es un ganchito que yo le pongo a la lista de cosas en mi vida. Para mí Dios es todo y mi vida completa se mueve alrededor de Dios. Para mí la iglesia no es una cosa más que yo hago durante la semana. Para mí la iglesia es donde yo tengo que ir. Así como tengo que ir al supermercado y tengo que ir a la farmacia. Para mí la iglesia es algo de primera necesidad. Es algo que de todo creyente debe ser de primera necesidad.
Es un lugar donde podemos ir a tener un oasis en el medio del desierto. Sí, que podemos buscar a Dios donde sea. Es verdad. Pero hay personas que no van a ir a donde sea. Hay gente que no sabe orar. Hay mucho creyente, mucho cristianoide, que no sabe orar. No saben cómo orar. Imagínate la gente que está allá afuera que nunca ha escuchado el evangelio. Este es el momento donde las personas de la iglesia deberían estar abiertas 24/7 para que sea que esté caminando pueda entrar y pueda arrodillarse y pueda clamar a Dios en la forma que como sea y Dios se le pueda manifestar y demostrarle cómo es la relación que quiere tener con Él. Este es el momento que la gente tiene una necesidad como nunca antes. Y en muchos estados, en los Estados Unidos, han declarado la iglesia como algo de primera necesidad, tanto como comer. Pero es que la palabra lo dice. Él es el pan de vida. Él es el agua que quita toda la sed. Él es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo es posible que nosotros como iglesia nos quedemos en la casa tranquilos y no nos levantemos y digamos, hey, ¿qué está pasando? Mientras las clínicas de aborto están abiertas. Mientras muchas otras cosas están abiertas, la gente está trabajando. Y nosotros como pastores no podemos ir a la iglesia, abrir la iglesia para que venga la gente. Hey, ponte menticol si tú quieres. Ponte lo que te dé la gana, alcanfor. Yo no sé con qué te vas a lavar. Échate lo que tú quieras, pues tú quieres buscar de Dios. Ven y entra y busca de Dios aquí. Y permítenos orar por ti. Y ven a tener un ayuno. Y ven a encontrarte con el Señor. Pero estamos aquí y nosotros estamos obedeciendo lo que dice la ley humana. Pero recuerden que a los apóstoles le dijeron que no predicaran el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? La palabra es muy clara. Miren, en Hebreos 10:25, ¿qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El versículo 23 dice, mantengámonos firmes y sin fluctuar. Pastor, pero es que hay una pandemia. Sí, pero es que el Señor, la Biblia no dice mantengamos firmes y sin fluctuar a no ser que haya una pandemia. La palabra dice que tenemos que salir, tenemos que predicar el evangelio. Y hay muchos de nosotros que tenemos tantas redes sociales y tantos medios. Yo te hago una pregunta. A todas las personas que criticaron de que el pastor Ronnie Howard Brown mantuvo la iglesia abierta, que lo llamaron irresponsable, que dijeron que seguro que era por el diezmo y todo lo demás. Yo te hago una pregunta. En los últimos 5 años, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? ¿Cuántas personas le han entregado su vida a Jesús a través de tu vida, de tu prédica, de tu ministerio, de los posts que has compartido de tu vida como creyente y como cristiano? Si a ti te arrestaran hoy bajo los cargos de ser cristiano, ¿tendrían suficiente evidencia para condenarte? Porque estamos hablando de un pastor de un ministerio que lleva más de 20 años predicando el evangelio y que ha traído miles a los pies de Cristo. Un hombre que la verdad es que, y no estamos por hablar del hombre, estamos hablando porque él escuchó de parte de Dios, él sintió de parte de Dios que él debía mantener la iglesia abierta. Fue arrestado, le pusieron una multa, lo mandaron para su casa, después, pero lo que a mí me entristece es ver cómo ha sido la reacción de creyentes cristianos en contra suya, diciendo que nadie está por encima de la ley. Dios está por encima de la ley y Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Dios dice que tenemos que predicar el evangelio en todo rincón, en toda esquina, a toda persona. Dios dice que nada nos hará daño, que ninguna serpiente venenosa, que ningún escorpión, que nada nos hará daño. Entonces le creemos a Dios para todo, y para todo incluye de que si la gente, el gobierno nos manda a quedarnos en nuestras casas guardados y no predicar y no salir a las calles. Y no estamos hablando de salir a las calles a pasear en bicicleta. No estamos hablando de salir a las calles a buscarnos. No. Estamos hablando realmente de... Yo creo que las iglesias, yo firmemente creo, y lo digo aquí, que yo hubiera estado en la misma posición de Ronnie Howard Brown. Nosotros estuvimos abiertos hasta que no se nos permitió estar abiertos porque hubo un toque de queda general y por horario y todo lo demás. Pero yo dije, yo no le voy a prohibir a nadie que vaya a la iglesia. Son 50, pues son 50, cada uno póngase en una esquina, pero yo no puedo dejar. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo fila para ir al supermercado y para ir a la farmacia y permitimos que nos echen gel en las manos y no sé qué y entramos y hacemos súper como si nada, ¿por qué entonces tenemos temor de ir a la iglesia y buscar la casa de Dios, o que las iglesias estén abiertas? ¿Por qué entonces criticamos a aquellos que Dios le ha hablado de una forma distinta a como nos ha hablado a nosotros? Porque el detalle es ese. Si Dios te ha dicho que te quedes en tu casa y que transmitas por Facebook, por Instagram, no hay ningún problema. Pero ¿por qué nosotros como iglesia de Dios levantarnos en contra de aquellos hombres y mujeres que han escuchado de una forma distinta a la de nosotros? ¿Por qué criticar a aquellos que han decidido obedecer a Dios no importa qué? Entonces, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Como iglesia tenemos que cambiar el enfoque que no se trata de nosotros, se trata de las almas.
Se trata de esas personas que ese día se convirtieron a Cristo, que pudieron hoy en día, que si tuviesen que morir, Dios no lo quiera, tienen que partir de este mundo. Mira, allá afuera hay muchas cosas más preocupantes que el coronavirus. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Como yo decía un meme que yo compartí el otro día, el problema no es que te mueras con el coronavirus, el problema es que te mueras sin Cristo. Entonces, este es el momento de la iglesia, este es el momento de compartir las prédicas, este es el momento de compartir mensajes, este es el momento de poder levantar y orar por la gente, de poder compartir el evangelio con libertad. Miren, yo no sé, que nosotros pudiésemos ir a la iglesia, podemos poder tener, que la gente, que tú digas, oye, ¿para dónde vas? ¿Puedes ir al supermercado? ¿Puedes ir a la farmacia? ¿O puedes ir a la iglesia? ¿Por qué no estamos viviendo así? ¿Por qué Dios no es parte fundamental? Porque nosotros como iglesia no estamos viviendo así. Porque nosotros como iglesia no hemos puesto a Dios como lo primordial y lo principal. Y nos hemos quedado callados. Y el detalle o el riesgo es que esto continúe. Y que el día de mañana, como nos quedamos ahora y permitimos que esto sucediese, que el día de mañana no se empeore y de que digamos, bueno, es que nosotros no dijimos nada al principio, ahora no podemos decir nada. O cuando tratemos de levantarnos, que sea demasiado tarde. Así que como iglesia no podemos permitir que sea demasiado tarde. Dejemos de criticar a aquellos pastores, a aquellos ministros que han permanecido con sus iglesias abiertas, que tienen un diseño distinto, una visión distinta a la nuestra. Si están predicando el evangelio, si están alcanzando las almas, de eso se trata. Entonces, ¿qué había hecho el Señor? Yo lo dije, mire, ¿qué hubiera hecho Pablo? Se le dice, no vayas para allá que hay una pandemia. ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, nos enseña qué hizo Jesús? Dice, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra, no tenía ni trancazo, ni coronavirus, tenía lepra. Se acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo? Le dijo Jesús, extendió la mano y tocó al hombre y dijo, sí quiero. Y eso es lo que no entendemos. De que lo que está sucediendo, esta pandemia, no es la voluntad de Dios. Dios ha permitido, sí. Dios, deja que el enemigo quiere, sí. Porque al final la voluntad de Dios se va a cumplir. Y Dios permite que cosas sucedan para que la gente proceda al arrepentimiento. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando la gente le da la espalda a Dios, a cada papa le caía de todo. ¿Qué no le caía a la gente? Y Dios está permitiendo que esto suceda, pero para que nosotros veamos dónde está el corazón de su iglesia. ¿Dónde está el corazón nuestro realmente? ¿Creemos realmente en un Dios soberano y poderoso que puede sanar toda enfermedad? Que puede sanar todo, que puede realmente solventar toda situación, que no hay nada imposible para Él. Ajá. Porque si yo sé que la voluntad de Dios no es la enfermedad, la voluntad de Dios no es que el pueblo esté enfermo ni que esto suceda, entonces ¿cómo yo voy a creer que la voluntad de Dios es que yo como iglesia o como creyente me quede en mi casa encerrado y no lo comparta con la gente o no haga lo que Dios me está llamando a hacer? Y mira, te estoy diciendo, si Dios te está diciendo que te quedes encerrado porque tú eres un bravo de Boston en las redes sociales y quiere usarte a través de ese tu ministerio, gloria a Dios, hazlo. Pero yo estoy seguro que hay mucha gente que Dios le está demandando otras cosas. Te está demandando otras cosas y no lo estás haciendo. Dios nos está demandando más. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y Dios está levantando una generación en estos tiempos que no tenga temor, que esté dispuesto a predicar la palabra, a compartirlo con quien sea, donde sea y como sea. Estamos en esos tiempos en que las cosas se están poniendo difíciles, en que el corazón de muchos se ha enfriado, en que el amor de muchos está desapareciendo. Pero el amor de Dios prevalece, el amor de Dios puede más. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y estamos en los tiempos donde va a sobreabundar esa gracia y ese amor de Dios. Entonces, Dios está llamando a la iglesia. Mira, dice que Jesús extendió su mano y tocó al hombre y el hombre fue sano, fue limpio. Y al instante que lo imagínate, Jesús lo tocó al leproso. ¿Qué habrá hecho? Yo me pregunto si cuando el Señor lo tocó apareció Juan con una botellita de purel o una cosa de alcohol o de gel alcoholado. Y que Señor, yo me pregunto si fue así y sabemos que no fue así. Y el Señor estaba poniendo manos sobre el leproso y sanando gente y caminaba y el que venía, venga para acá. Y eso no estamos diciendo ahora que vamos a traer a la gente y que la gente enferma tiene que estar por ahí o entrar a la iglesia, ni mucho menos. Pero quiero que entendamos cuál debe ser nuestra posición o nuestro enfoque como iglesia de Dios.
Nosotros no debiéramos tener miedo de esta pandemia, lo debiéramos ver como una oportunidad de predicar el evangelio a todo el mundo. Si tú estás en tu casa encerrado con miedo, hey, abre las ventanas, pon la música a todo volumen, empieza a adorarle a ese Dios que vive, que está vivo, que es poderoso, que te ha salvado, te ha levantado en el hueco de tu mano, de su mano te ha traído hasta aquí. Y entiende de que esto no es para muerte, esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado, es para que su nombre sea exaltado, es que para que la gente lo conozca, así sea en el hecho de muerte. Así sea que estén en los últimos minutos de su vida, que puedan recibir la palabra, que puedan recibir ese mensaje que la gente necesita recibir. El antídoto está en tus manos. Si tuvieras el antídoto del coronavirus, lo estuvieras gritando a los cuatro vientos, lo hubieses publicado en todas tus redes sociales. Tienes el antídoto que necesita la humanidad para lo que está sucediendo, para el pecado, para la depresión, para la tristeza, para la brujería, para toda maldición, para todo. Lo tienes en tus manos, compártelo. La gente está deseosa de escucharlo. La gente necesita ese Cristo que tú tienes. Entonces, y ese es el detalle. Dios está llamando a la iglesia a un arrepentimiento. Lo hemos estado escuchando una y otra vez. Un arrepentimiento de que tenemos que poner nuestra mirada en Él y en cuál es su corazón. Su corazón está por las almas, porque la gente se arrepienta, porque la gente proceda a Él, que lo conozcan. Su corazón no está en la religión, su corazón no está en los ritos, su corazón no está en que nosotros estemos cómodos en la iglesia con un aire acondicionado chévere y unas sillas cómodas, con un buen equipo de sonido. Su corazón está en que nosotros usemos eso para alcanzar las almas, para que la gente proceda al arrepentimiento. Hemos puesto nuestra mirada en nosotros, en nuestra comodidad. Hemos hecho un Dios personal. Hemos dejado que el mundo dictamine lo que está bien y lo que está mal. Y no entendemos que la palabra de Dios está por encima de lo que pueda decir cualquier persona. La palabra de Dios prevalece. Entonces, tenemos que ser sabios. Y tenemos que ser tan sabios que en estos tiempos tenemos que definir el balance entre lo que es escuchar la ley y ser obedientes a la ley, pero a la misma vez ser muy cautelosos de lo que Dios, el Espíritu de Dios, está diciendo sobre su iglesia en este momento. Dios le está hablando a su iglesia, Dios le está hablando a su pueblo, Dios le está hablando, y la palabra dice que la creación gime. Y esos son los gemidos que estamos viviendo en este mundo. Esos son los gemidos. Cuando la gente postea que estoy triste, que estoy deprimido, que no puedo dormir, que no. Esos son los gemidos de la creación que están buscando, están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tú eres ese hijo de Dios que la creación espera que te manifiestes, que te hagas conocido, que te hagas conocer, que compartas ese mensaje que Dios ha puesto en tu corazón para otras personas. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en Marcos 7, 6 a 9. Jesús le dijo, porque hemos adoptado tradiciones humanas por encima de lo que dice la palabra de Dios. Muchos se han refugiado en religión, en creencias familiares que me transmitieron, que me enseñó fulanito, que mi abuela, que no sé qué, y se nos ha olvidado lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. En Marcos 7 le dijo, Él le contestó, tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque hoy estuvimos viendo algo que sucedió en nuestro país y que si lo tratamos de explicar, la única forma en que lo podemos explicar es eso, tradiciones humanas. Y la Biblia fue muy clara, Jesús fue muy claro sobre eso porque sabía que venían los tiempos en los que los hombres a lo largo de la historia iban a tratar de explicar o tratar de crear algo para que la gente pudiese tener o sentirse que tiene una relación con Dios. Pero la relación con Dios no se trata de eso. Nuestra relación con el Señor va más allá de una serie de ritos o de procedimientos o de chécheres o de cosas o de objetos. Nuestra relación es personal. Es de tú a tú, de padre a hijo. Es una relación donde Dios es tan real, es más real que yo que estoy aquí frente a ustedes. Y Él anhela escucharnos, Él anhela que nosotros oremos, que le hablemos, que leamos su palabra para que podamos saber de una vez por todas qué es lo que Él quiere transmitirnos. Entonces, yo quiero compartirles antes que nos vayamos un sueño, antes que hagamos la Santa Cena, un sueño que tuvo una miembro de la iglesia. Ella me escribe el día de ayer y me manda por chat este sueño y
Y se acuerdan que yo les he estado enseñando, les he estado diciendo de que hay muchas personas que van a tener sueños, van a tener visiones, porque Dios se comunica así. Esa es una de las formas en las que, tantas formas en las que Dios habla a través de sueños y visiones. Y que va a haber momentos en que el sueño o la visión que tienes no la vas a entender. Que en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando sueño algo? Si es un sueño por otro. Yo le he dicho, oren. Pidan al Señor que le dé revelación, le dé entendimiento, que le dé discernimiento, que le dé interpretación al Espíritu Santo. Y después que eso suceda, si el Señor les habla y les dice, compártanlo conmigo como pastor, compártanlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos orando en una dirección, estamos orando por algo y el Señor nos habla a través de distintas personas. Pero esas personas, esperando entender lo que Dios les está diciendo, a veces se quedan, y en esa espera, uno espera. Y este sueño es un sueño muy hermoso, un sueño muy lindo, donde ella nos, Meribet nos dice, me dice, yo soñé con mi papá. Ella ama mucho a su papá, tiene una relación muy linda con su papá. Y dice que ella soñó que ella estaba en la orilla del mar y que el mar estaba picado, había muchas olas y había una tormenta. Sorry, Meribet, porque lo estoy compartiendo, pero el Señor te dijo que era para su iglesia, así que voy a honrarte donde la honra es merecida, y es que el Señor te habló a ti y te dio este mensaje. Y ahora les voy a decir por qué lo comparto, ¿no? Porque cuando ella me dice esto, yo había estado preparando este mensaje y el Señor dice que ella ve este sueño, ella ve que su papá le dice, le da instrucciones de que se meta al mar, de que vaya y se meta y que se sumerja 10 segundos, que aguante la respiración, después de 10 segundos que vuelva y salga. Y que ella dice que ella lo trató la primera, pero tenía mucho miedo. Y cuando ella se mete debajo del agua, a los 3 segundos, el temor no la dejaba, entonces ella sale y vuelve y se sale del agua y dice, no puedo. Y que dice que su papá le dice de nuevo, anda, ve y métete de nuevo 10 segundos, y que las olas arreciaban, el mar estaba súper molesto y las olas estaban de un lado para otro y el viento soplaba, y que ella vuelve y lo repite y nuevamente no pudo. Cuando contaba 3-4 segundos, ella salía con mucho temor. Y cuando sale a la orilla, dice que su papá le dijo, vamos, yo voy a ir, vamos de nuevo, una vez más. Pero esta vez él le agarró la mano, le sostuvo la mano y junto con ella caminó. Pero esta vez el mar se puso peor, las olas eran más altas, el cielo se puso más oscuro todavía, o sea, las condiciones estaban peor que antes. Pero su papá la llevó de la mano y cuando se sumergen dice que ella contó hasta 10 y esta vez pudo contar hasta 10. Pero no solamente contó hasta 10, sino que durante este tiempo ella tenía una paz increíble que ella no podía explicar. Que cuando ella sale del agua, ella empieza a nadar hacia la orilla y su papá le agarra la mano y nada con ella. Pero cuando salen, ella ve que no es su papá. Y ella me comparte este sueño. Yo le dije, Mary, yo he estado preparando la prédica y preguntándole al Señor si esto es lo que el Señor quiere que nosotros compartamos. Y la forma o la interpretación, lo que el Señor me habla y me dice de tu sueño, es que primero que todo se te presentó como tu papá para que sepas que es Dios, alguien que tú conoces, que tú confías. Y después no era tu papá para que supieras de que no era realmente tu papá, sino era que era tu papá. Tú confiaste en esa persona te hizo pasar pasaste a través de esto, pero cuando saliste te diste cuenta que era alguien. Dios te estaba mostrando a alguien con quien te ibas a sentir cómodo. Pero el mensaje más allá es de que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestros propios medios, nos vamos a llenar de temor. Vamos a tratar y no vamos a poder. Dios nos está diciendo, nos está llamando a que seamos obedientes y que hagamos las cosas a su manera y con Él. Porque cuando ella entró por tercera vez, a pesar de que la tormenta se había arreciado, a pesar de que el viento estaba peor, a pesar de que todo parecía que estaba peor que antes, en este momento ella estaba con quien necesitaba estar. Ella estaba con el dueño de la tormenta, con el creador de los vientos que hacen la tormenta. Él estaba con el creador de cada molécula de agua donde ella se iba a sumergir. Y no solamente eso, sino que la llevaba de su mano y no la soltó. Y cuando ella salió de esa profundidad, después de haber estado en completa paz, en ese tiempo, mientras estaba la tormenta, ella, mientras tenía la mano de Dios agarrada, ella estaba en completa paz. Y cuando salió, el Señor la llevó hasta la orilla y le mostró, conmigo nada te va a pasar. Este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje para su iglesia. Es momento de ser obediente, de hacer las cosas de la mano de Él. Siguiendo, no importa qué tan fea se vea la tormenta allá afuera. No importa qué tan fuerte se vean los vientos. No importa qué tan cerrado se vea el cielo. No importa qué tan picado se vea el mar. Si Dios nos está diciendo que hagamos algo, que vayamos, hagámoslo. Adentrémonos a las profundidades, pero de la mano de Él.
que Él nos va a llevar y nos va a sacar y nos va a traer con bien. Y cuando salgamos, saldremos fortalecidos, restaurados, saldremos de una forma como nunca antes estuvimos antes. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de nivel en nivel. Y créeme que el nivel próximo al que te está llevando no es el mismo al que estabas antes. Dios no repite. Dios hace cosas nuevas y nuevas y nuevas siempre, pero hace cosas mejores. Así que este es el momento para que confiemos, para que obedezcamos, para que nuestra fe se haga manifiesta, que seamos muy cuidadosos de lo que está sucediendo hoy en día. Tengamos cuidado de no criticar a aquellos hombres y mujeres de Dios que están escuchando de Dios y que están obedeciendo al Señor en una forma que tal vez nosotros no entendamos, que tal vez nosotros no creamos igual, tal vez no es nuestra medida de fe en estos momentos, pero somos un cuerpo y un cuerpo tiene diferentes partes. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu función? Dile al Señor que te revele cuál es tu función en este momento, para que puedas ocupar esa posición que Dios quiere que ocupes, para que puedas hablarle a otros de ese Dios al que tú le sirves, para que Dios pueda hacerse real. Mira, este es un momento, esta semana hay células, este es el momento que puedes tener un estudio bíblico en tu casa, abre un versículo, llama a tus amistades, tus compañeros de trabajo, tu gente en la universidad, a tu familia, di vamos a compartir un versículo, vamos a orar 10 minutos por las necesidades de cada uno. Vamos a hacer algo diferente y vas a ver resultados diferentes. Amén. Vamos a orar y vamos con la Santa Cena. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Señor, porque tú eres fiel. Porque siempre le hablas a tu pueblo, Señor. Porque tu palabra es fresca y es, Señor, es espada de doble filo, Señor, que corta en ambas direcciones, Señor. Para que salgamos transformados, que esta palabra, Señor, quede tatuada en lo profundo de nuestros corazones. Que nos neguemos a vivir una vida igual como hasta ahora la hemos vivido. Que aprovechemos las oportunidades que nos muestras. Que nuestros corazones, Señor, que tú los escudriñas y los conoces, Señor. Padre, que se alineen con tu perfecta voluntad. Que esa fe que nosotros profesamos tener con nuestra boca, Señor, descienda y se haga manifiesta en estos corazones. Que nuestra actitud, nuestro comportamiento y nuestro caminar sea un reflejo de esa fe que profesamos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio sin mirar a un lado, sin mirar al otro, Señor. Que pongamos tu palabra por encima de todo, Señor. Señor, y que nunca nos neguemos a hacer lo que nos has enviado a hacer, Padre. Danos denuedo, danos valor, danos fortaleza, para que en el medio de esta circunstancia, Señor, seas tú siempre lo que sea exaltado. Tu nombre sea levantado, Señor, y donde quiera con nuestro comportamiento, nuestras palabras, te reflejemos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como saben, habíamos hablado, anunciamos que íbamos a tener Santa Cena, comunión, desde nuestras casas, donde quiera que estemos. Y este es un momento bien especial, porque estamos en plena, entrando a la Pascua del Señor. Y sabemos que la Santa Cena no fue un mero acto religioso, no fue una ceremonia religiosa per se, sino que fue un momento, o es un momento hoy en día de comunión que podemos tener con el Señor, un momento especial, un momento sagrado de comunión con Dios. Porque la Santa Cena conmemora la última cena de nuestro Señor Jesús con sus discípulos. Recordemos que en ese momento ellos estaban celebrando la Pascua que fue ordenada por Dios que celebrasen, donde el Señor libró a su pueblo del espíritu de muerte que se movía por encima de Egipto. Cuando envió a los israelíes a refugiarse en sus casas, a marcar los dinteles de la puerta con la sangre de ese cordero que habían sacrificado para que el espíritu de muerte pasara de largo, ese día el pueblo fue librado de la muerte y también fue rescatado de las garras de la muerte y de la esclavitud en Egipto. Entonces, ese día, el de la última cena, eso era lo que se celebraba, se recordaba cómo el Señor había librado a su pueblo, cómo los había librado de la muerte, de la enfermedad. Y hoy en día no solamente recordamos eso, sino que recordamos cómo el Señor, en ese último momento de vida que tuvo, nos ordenó compartir el pan. Nos ordenó que le recordáramos el sacrificio que hizo y todo, para que entendamos de que esto tiene poder, de que su sacrificio, de que la sangre
así como la sangre de ese cordero que fue sacrificado y fue pintada en las puertas de las casas para que el pueblo fuese librado, asimismo Jesús dio su vida como un cordero perfecto, sin mancha, para que nosotros podamos hoy en día, por esa sangre, ser lavados y ser libres y tener vida eterna y tener vida y vivir distinto a como hemos vivido hasta ahora. Tener esperanza, tener fe, tener gozo. Entonces, dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 22, dice que mientras comían Jesús tomó el pan y lo bendijo. Y luego partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, que este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y se lo partió y lo pasaba a sus discípulos. Decía, tomen y coman, porque este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y cuando él se refería a entregado por ustedes, no se refería a que ellos lo entregarían, sino que fue entregado por cada uno de ellos. Fue entregado en sacrificio para que todos ellos fueran libres, tuviesen vida eterna y por la salvación de los pecados de cada uno de ellos y de nosotros. Él lo decía sabiendo lo que vendría, sabiendo que vendría el momento, como fue profetizado por Isaías, en que sería golpeado, sería atormentado, sería insultado, sería torturado y asesinado. Fue profetizado por Isaías en Isaías 53, donde dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sí, yo creo que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados de mente, de cuerpo, alma, espíritu, de que no hay enfermedad que nos pueda quejar, de que no hay muerte que pueda venir en contra de su pueblo y de su iglesia. Lo creemos y lo declaramos. Sabemos que lo dice la palabra. Y una vez que lo partió a sus discípulos, dijo, comed. Y dice que tomando la copa, habiendo dado gracias a Dios, diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, te damos gracias, Señor, por tu sangre y por tu cuerpo. Padre, por cada azote, por cada gota de tu sangre que derramaste, para que nosotros hoy en día, Señor, podamos recordarte con amor, con obediencia, que diste tu vida por nosotros, Señor, para que ese sacrificio no caiga en vano, sino que te podamos representar, Señor, como tú mereces ser representado, Padre. En el nombre de Jesús. Este vino o la sangre nos recuerda el nuevo pacto según el cual vivimos, que gracias a su sacrificio, un sacrificio que restauró nuestra relación con Dios después de haberla perdido en el Edén, podemos estar reunidos hoy en día. Jesús fue el Cordero perfecto de la Pascua. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor perfecto echa fuera todo el temor. Porque tu fidelidad, Señor, es grande. Porque tu amor, Señor, no se acaba. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les amo, les extraño. Y Padre, te doy gracias, Señor, por tu pueblo que ha estado esta noche escuchando tu palabra. Señor, yo los bendigo con toda bendición del cielo. Enviamos, Señor, tus ángeles guardianes con espadas de fuego desenvainadas, apostadas, Señor, fuera de cada hogar. Enviamos, Señor, tu Santo Espíritu que echa fuera todo temor, toda muerte, toda tristeza, toda enfermedad, toda depresión. Señor, y tomamos autoridad en este momento sobre todo lo que se trate de levantar en contra de tu pueblo. Tomamos autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo espíritu, Señor, de tormento, de opresión. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que esta semana veremos tu mano como nunca antes, Señor. Padre, muévete con poder, muévete con amor, muévete con gloria en la vida de cada uno de los que están aquí, escuchándote, viendo esta palabra, Señor. Padre,
Que podamos ver tu mano moverse con poder esta semana. Que podamos ver tu rostro reflejado en nuestras vidas como nunca antes. Y que tu paz, tu gozo, tu sosiego, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, habite en los hogares y en los corazones de cada uno de tus hijos e hijas, Padre. En el nombre de Jesús. Les amo, les bendigo. Bendigo a toda la familia de Roca de Vida, a todos los que están escuchando esta palabra. Y nos vemos pronto. El martes tenemos reunión de oración. Ya saben, estén pendientes. Y ya saben, iglesia, vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir con otros. Vamos a hablarle a aquellos con los que nunca antes habíamos hablado. Este es el momento. Bendiciones.